Te lo tengo que reconocer, fuiste bastante insistente para que hiciera el plan. Ya había dejado la idea de hacer planes de estudio al respecto de estas situaciones, pero pues tú fuiste muy insistente, ¿de acuerdo? Ahora, en el tema del plan de estudio de la UACM, que es la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, ¿de acuerdo? El objetivo es muy bueno, el objetivo que maneja es muy bien. Es la licenciatura en Derecho en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Se propone formar un profesional del derecho con una sólida formación como jurista, con orientación en derechos humanos y con amplias competencias para ejercer su profesión como litigante, asesor jurídico, juzgador, docente, investigador. O sea, así les abre bastante el panorama al respecto. La verdad, sí vale la pena. Ahora, en cuanto al ciclo básico de la licenciatura, no me gusta que no los introducen de lleno al derecho. Los primeros 3 semestres son como para ver es lenguaje y pensamiento, lengua extranjera, estudios sociales e históricos, no sé si lo vayan a perfilar en derecho, cultura científica y humanística, tampoco me gusta del todo esa parte, y maneja 3 optativas, pero no sé cuáles sean las optativas. Ahora, es un PDF de 31 hojas, o sea, sí está bien tallado su plan, no nada más sale y se va. Ya cuando empieza, dice antropología jurídica, buena, argumentación jurídica, buena, historia del derecho, bien, legalidad social del derecho, bien, teoría del Estado, excelente, hasta ahí vamos bien. Te digo, los primeros 3 semestres no me gustan mucho, pero ya lo que continúa sí me está gustando. Sociología jurídica, bien, derecho constitucional, bien, teoría de la norma penal, eso está interesante, teoría de la norma penal. Persona y familia, excelente, derecho civil y derecho familiar. Régimen jurídico del Distrito Federal, muy interesante. Bueno, ya no es Distrito Federal, obviamente, ya es Ciudad de México, pero sí es interesante que lo coloquen. Ok. Teoría general del proceso, excelente. Delitos en particular, bien, es derecho penal al final del día. Derecho administrativo, bienes y sucesiones, excelente. Derecho agrario, ok. Filosofía del derecho, híjole, llegar hasta 7º semestre y empezar a hablar de filosofía del derecho, creo que debe haber sido antes, pero está bien. Procesos en particular, derecho procesal, sí, siempre y cuando haya un docente que sí litigue, ¿de acuerdo? O sea, que te enseñe bien esa parte. Derecho fiscal, obligaciones, más que excelente, se los aplaudo. Derecho laboral, ok, ya vamos en 7º semestre, vamos a 8º semestre. Métodos y técnicas de investigación, sí, porque te va a servir para la tesis. Clínica procesal, pues ya es llevarlos como tal a los juzgados a presentar promociones, a que vean los acuerdos, cómo se traducen los acuerdos o se interpretan, sí vale la pena. Derecho internacional público, bien. Contratos, bien. Derecho mercantil, bien. Luego 9º semestre, delimitaciones del objeto de la investigación jurídica, sí. Derecho ambiental, sí. Derecho internacional privado, sí. Régimen de comercio exterior, solamente que te vas a dedicar a derecho internacional. Derecho de amparo, y ya el 10º semestre todas son optativas. Y aquí ya te maneja las horas que vas a pasar con docente, muy bien. Horas independientes, muy bien. ¿Dónde está sistema penal acusatorio? ¿Dónde está derecho procesal civil? ¿Dónde está derecho procesal penal? ¿Dónde está derecho procesal agrario? ¿Dónde está derecho procesal fiscal? ¿Dónde está derecho procesal mercantil? O sea, les estás dando teoría general del proceso, clínica procesal, y les estás dando procesos en particular para justificar el derecho procesal. Pero a ver, es muy diferente el procesal civil, el procesal familiar, porque se provee de manera diferente, ¿sale? En materia procesal civil, a diferencia del proceso procesal familiar, en ese aspecto, o de los primeros aspectos, es que existe algo que se llama algo parecido a la suplencia de la queja, tiene otro nombre, no me acuerdo el nombre exacto, pero sí es muy diferente. ¿Por qué? Porque el órgano jurisdiccional tiene la obligación de subsanar los errores en materia familiar, a diferencia de que en materia civil no. Esa es una. 2, se manejan derechos diferentes. Por ejemplo, en materia familiar son derechos de los NNA o de grupos vulnerables. En materia civil sí hay derechos de los NNA, pero no se manejan igual que en derecho familiar. Primer problema. Segundo problema, es muy diferente los términos en materia mercantil que en materia civil y familiar. Ahora, en proceso penal, ¿vale? El sistema penal acusatorio o derecho procesal penal,
Es muy diferente a la familia civil, mercantil y familiar. Es muy diferente porque son plazos muy diferentes, ¿de acuerdo? No hay como tal contestación, ¿sabes? Son temas muy diferentes. Y el derecho procesal en materia de amparo, que es derecho constitucional, ¿de acuerdo? O derecho procesal constitucional, que es el tema del amparo, no lo están expresando, ¿sale? Entonces, en ese sentido, si no hay procesal constitucional, en este caso lo que es ya el tema de conocer el juzgado de distrito, cuál es la competencia, qué es lo que hace un juzgado de distrito, qué es lo que hace un colegiado de circuito, qué es lo que hace un juzgado de distrito, qué es lo que hace un colegiado de circuito, qué es lo que hace un colegiado de apelación, qué es lo que hace la Suprema Corte, y en qué momento vas a llegar hasta esas instancias, pues yo creo que ahí sí les está faltando bastante. O sea, iban muy bien, pero es más teoría que práctica, la realidad. O sea, ahí sí no me gustó. Digo, ahorita voy en la hoja 7, 8, 9, ajá. Sí maneja varias materias optativas, muchas de hecho, y hay otras que no tienen nada que ver que hacer ahí, aquí. Por ejemplo, ¿por qué vas a tener cuento 1, cuento 2, cuento 3, cuento 4? Cuerpo humano 1, cuerpo humano 2. No le veo caso. Del mito a los logos, del renacimiento de Kant, bueno, sé todavía. Hay materias optativas que no entiendo su razón de ser, y que si no sabes qué meter exactamente o no le preguntas a un abogado, un estudiante no puede saber qué diferencia hay entre una y otra, ¿no? Entonces, las optativas son un chorro de hojas, de hecho ocupa todas las optativas. Entonces, la verdad, iba muy bien, pero al final, mucho que desear la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. La verdad no la armó como yo pensé como universidad en ese sentido. Entonces, sí, mucho que desear, mucho que desear.